Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy hablaremos del Imperio Nuevo de Egipto, correspondiente a las dinastías 18 a la 20, un periodo generalmente de expansionismo y de reforma religiosa. Pues empezamos. Imperio Nuevo de Egipto. Comprende las dinastías 18 a la 20 desde el 1570 al 1070 a.C., siendo un momento de esplendor tras la expulsión de los Hicsos, en la cual se restablecen las relaciones internacionales y comerciales, y se inicia una época de conquistas al exterior. Se restauró el Alto y Bajo Egipto, instalándose la capital en Tebas. Fue una época de construcción de grandes monumentos y donde la mujer tuvo importancia y protagonismo en los problemas sucesorios, ya que por primera vez una mujer, Hatshepsut, fue nombrada faraón con los títulos masculinos, y Nefertiti es representada en escenas familiares en un plano de igualdad. También quedaron bajo el protectorado egipcio las ciudades cananeas. Dinastía 18. Sin cambios con la relación anterior, pues el primer faraón, Amosis, fue hermano de Kamose, último faraón de la dinastía 17. La unificación de Egipto llegó hasta el sur y durante la dominación Hicsa se formó un principado indígena en Tebas. No se sabe si estos príncipes tebanos eran vasallos de los Hicsos, pero convivieron con ellos con mutuas ventajas. El relato de la batalla de Kamose describe una gran batalla y un regreso triunfal a Tebas. Aunque los Hicsos fueron derrotados, continuaron al norte del país sin poder alguno. Su primer rey, Amosis I, de 1570 a 1546 a.C., fue quien expulsó definitivamente a los Hicsos del poder. El avance egipcio llegó hasta el sur de Palestina, anexionando la zona ocupada por los Hicsos. Hubieron problemas con Nubia, expediciones de castigo, contactos comerciales con el Egeo, y le sucedió Amenofis I de 1551 a 1524 a.C., reorganizando el país. Tutmósidas, política expansionista. Le sucedió Tutmosis I de 1524 a 1518 a.C., siendo el primer gran conquistador entre los faraones, llevando sus conquistas hasta Palestina y el Éufrates. Realizó 2 campañas a Nubia, derrotando el reino indígena de Kerma, y construyó la fortaleza de Tombos. Inició la costumbre de la inhumación del rey en hipogeos excavados en las laderas de las colinas frente a Tebas, un rito que perdurará durante todo el Reino Nuevo en el Valle de los Reyes. Le sucedió Tutmosis II del 1518 a 1504 a.C., el cual realizó campañas contra una sublevación en Nubia y en Siria. Tomó por esposa a Hatshepsut, su hermanastra y única hija de Tutmosis I, y por tanto con derechos al trono. A la muerte de Tutmosis II, esta reina renegó al joven Tutmosis III, de 1504 a 1450 a.C., a la sombra, y reinó como rey durante 22 años. Hatshepsut, de 1498 a 1483 a.C. Tomó al gobernar la titulatura real vistiéndose como un hombre, adaptando el protocolo completo de los reyes de Egipto. Se apoyó para gobernar con fieles funcionarios e interrumpió la política expansionista. Construyó templos y restauró los templos destruidos por los Hicsos. Realizó expediciones al Pun, donde los egipcios, formados militarmente, la recibieron con amabilidad. Se iba en busca de incienso, pieles de pantera y leopardo, ébano, marfil y ganado bovino, a cambio de manufacturas metálicas, hachas, adornos y telas. Tuvo un reinado pacífico dedicado a la tarea administrativa y se desconoce cómo finalizó su reinado, aunque se pensó que habría perecido en una sublevación de los partidarios de Tutmosis III.
Tutmosis III, del 1483 al 1453 a.C. Asumió su papel de rey, llevando conquistas y campañas hacia Asia durante sus 21 primeros años. Los mitanios se habían fortalecido y el objetivo de Egipto era el Éufrates. Las campañas se reducían a un duelo Mitanni-Egipto con victorias egipcias. Recibía tributos de las provincias asiáticas y regalos de Babilonia y se conocen relaciones con el Egeo. Tuvo una enorme actividad constructora en templos. Bien, pues en esta parte pues corresponde también a otro escenario de Age of Empires con el archivo llamado 14-Tutmosis-3 en números romanos, -1464 AC.zip. Le sucedió su hijo Amenofis II de 1453 a 1419 a.C., continuando su política y abatiendo a príncipes sirios sublevados. Tras su muerte le sucedió Tutmosis IV de 1419 a 1386 a.C., que se casó con una princesa mitania, formando una alianza egipto-mitania contra la amenaza hitita. Le sucedió Amenofis III de 1386 al 1349 a.C., el cual se enfrentó al rey hitita Subiluluma sin éxito y construyó el templo de Luxor en Tebas. Fue el periodo más brillante de Egipto, asegurada la paz por las campañas anteriores y donde el país gozaba de prosperidad. Las relaciones con el Oriente Próximo se podían seguir a través de la correspondencia de El Amarna, en lengua acadia, lengua diplomática de la época. Evoluciona la sensibilidad social y religiosa, destacando la importancia que adquiere el dios Atón. Le sucedió Amenofis IV, también llamado Akenatón, entre 1350 y 1334 a.C., conocido por el cambio religioso, sustituyendo la primacía del culto al dios Amón por el de Atón, dios solar, manteniendo el culto de los dioses tradicionales. No se puede hablar de monoteísmo, pero sí de panteísmo, aunque en realidad es un eneteísmo, es decir, con un dios más importante entre los demás, muy parecido a lo que fue Marduk, que era el dios, dijéramos, nacional, dios más importante entre todos los demás. La reforma de El Amarna fue una decisión personal de un hombre que trató de imponerla sin preocuparse de nada, ni de nadie, produciendo grandes conmociones. El dios Atón era omnipresente y no necesitaba representarse en estatuas y se le figuraba como el sol. Sus santuarios eran abiertos para que el dios bajara en persona y bañase a los fieles con sus rayos. Se persiguió a Hapi, dios del Nilo, divinidad secundaria, y a Osiris, aunque es de suponer que el rey le asistieran grupos minoritarios o élites intelectuales capaces de entender sus elucubraciones. La tradición histórica no lo consideró un rey legítimo y la religión posterior se verá afectada por el culto atoniano impuesto y a los dioses más cerca de los hombres. El Amarna fue construida deprisa y en su mayor parte en adobes, con suelos y paredes en estuco y pinturas de tonos azules y rojos. Las pinturas eran al fresco y los relieves representaban la familia real, mostrando escenas domésticas. En política exterior se pensó que era el responsable de la caída del imperio egipcio en Asia, aunque no faltaron las demostraciones militares en Siria y Nubia. Desplegó una hábil diplomacia en época crucial con el declive de Mitanni y el auge de Ati. La situación en Siria y Palestina estaba cambiando y los pueblos cananeos seguían creando un clima de inseguridad. Le sucedió Tutankamón, de 1334 a 1324 a.C., famoso por el descubrimiento de su tumba intacta en 1922, el cual se casó con la princesa Akesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti. Tras la muerte de este faraón reinó su esposa hasta que se casó con Ay,
en 1325 al 1321 a.C., siendo posiblemente el padre de Nefertiti. Le sucedió Horemheb de 1321 a 1293 a.C., que se casó con la hermana de Nefertiti, Mut-Nemhet, la cual, a la muerte de su marido, reinó sola. Durante este periodo se sucederán varias reinas faraón que no aparecen en las listas reales. Consecuencias de la política religiosa de Akenatón. La sustitución del gran sacerdote de Amón por el de Atón causó una revolución religiosa y político-social con desórdenes y asesinatos entre fieles de Amón y Atón. Se construyó un templo dedicado a Atón cerca del de Amón en Tebas, donde las estatuas eran de un estilo expresionista sorprendente, destacando las caras alargadas y mandíbulas excesivamente prolongadas. Se abandonó la capital de Tebas por el Amarna. Posibles fallos del cisma amarniense. Es posible que se produjera un fanatismo de los adoradores de Atón y su persecución contra Amón. El culto de Atón no aceptaba en parte tradiciones muy arraigadas en el pueblo egipcio y es innegable que el pueblo llano debió sufrir una convulsión muy compleja al ver el abandono de los antiguos dioses por orden real. Debió afectar también el traslado de la capital de Tebas a El Amarna, ocasionando un desplazamiento de la actividad comercial al norte. El clero de los templos de Karnak y Luxor se vio oficialmente perseguido y se desató la cólera del rey con violencia incontenida contra Amón. Posibles causas del cambio de culto Amón a Atón. Había nuevas corrientes intelectuales que producían nuevas construcciones y una nueva forma de vida en la corte del faraón, con la llegada de artistas intelectuales y un nuevo refinamiento de costumbres. Existían influencias extranjeras, sobre todo de Mitanni, reflejado en numerosas princesas mitanias que formaban parte del harén real. Por el fanatismo del rey se originó un cambio político generado por el exceso de poder de los sacerdotes de Amón. Amenofis IV o Akenatón era pacifista, idealista y adorador de un Dios universal incapaz de concentrarse en gobernar el país. Dinastía 19. Se inició con Ramsés I del 1293 a 1291 a.C., soberano procedente de Tenis, en el delta, posiblemente de una familia de advenedizos. Tuvo un reinado apacible, ya que su antecesor, Horemheb, dio sus frutos en su lucha contra los hititas y una buena administración. Le sucedió Seti I de 1291 a 1278 a.C., monarca guerrero que realizó campañas en Siria, Fenicia y luchó en la batalla de Kadesh contra los hititas. Le sucedió su hijo Ramsés II de 1279 a 1212 a.C., realizando grandes obras arquitectónicas en Abidos, Tebas y Abu Simbel, destacando el templo dedicado a él y al de su mujer Nefertari. Tras su muerte se produjo la decadencia hitita y el declive de Egipto. Enfrentamiento entre Egipto y Ati. En Egipto, el debilitamiento de la dinastía 18 y luchas internas habían permitido la consolidación del poder hitita en Siria y la entrada en Egipto de elementos nómadas y seminómadas. En tiempos de Amenofis III, los hititas habían tratado de unificar Anatolia y Siria, enfrentándose a Mitanni, a la que vencieron, sin tratar de enfrentarse a Egipto. Durante el reinado de Amenofis IV, Akenatón, Ati se fortaleció y se reanudaron los enfrentamientos con Ramsés I de la dinastía 19, hasta que Seti I tomó la fortaleza de Kadesh, que fue recuperada por los hititas poco después. Hacia el 1287 a.C. murió el rey hitita Muwatalli, sucediéndole su hijo Mursis III, bajo la tutela de su tío Hattusil, en un momento en que los hititas retrocedieron ante el empuje de Ramsés II y Abad Nirari de Asiria.
Subiendo al trono de Hattusil III en circunstancias desconocidas, ofreció un tratado de paz a Ramsés II, el Tratado de Kadesh, con copia hitita escrita en babilonio cuneiforme, y ofreció a su hija y princesa como esposa, la cual se casó con Ramsés II. A Ramsés II le sucedió Minepat, de 1213 a 1202 a.C., haciendo frente a la sublevación y derrota de Canaán, donde por primera vez se nombra el pueblo de Israel. Sus sucesores y últimos reyes se caracterizan por gobernar en una época de continua decadencia y anarquía. Dinastía 20. Con el faraón Setnakht de 1185 a 1182 a.C., de origen desconocido, acabó con la anarquía y expulsó a los invasores extranjeros. Le sucedió Ramsés III de 1182 a 1151 a.C., realizando reformas administrativas, sociales y arquitectónicas, y recuperando tributos de Nuria y Asiria. Con dichos tributos preparó un ejército para hacer frente a las revueltas, pero a su muerte Egipto volvió a caer en decadencia. Causas y consecuencias. El fin de este periodo viene dado en base a las intromisiones extranjeras, el creciente poder de los sacerdotes de Amón, el déficit económico y la progresiva presencia de asiáticos en la corte. En consecuencia, la anarquía se extendió, probablemente motivada por elementos extranjeros de origen asiático o cananeo. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, donde es evidente que durante este periodo, pues es el periodo, dijéramos, eminentemente expansionista de Egipto, aunque Egipto no ha sido considerado, dijéramos, un gran imperio expansionista, pero sí por sus intereses, más cercanos, pues le era conveniente mantener a raya a los hititas y a los mitáneos, sobre todo pues manteniendo lo que es la zona de Palestina, cananea, o los cananeos, y la parte de Fenicia, sobre todo la parte de Kadesh, como se ha visto. Después también es importante en este periodo la reforma religiosa de la amarnense, dijéramos. Esta reforma es curiosa porque es muy parecida a la producida, dijéramos, en Babilonia con Marduk, lo que nos lleva a... Hay también tesis que hablan del monoteísmo, lleva pues eso, al monoteísmo, aunque se dice que también es un panteísmo porque se está dando importancia a un dios sobre todos los demás. Pero bueno, podría ser una idea sobre el monoteísmo que luego, ya veremos más adelante, seguramente recupera lo que es el pueblo de Israel al sintetizarlo todo a un único Dios. Bueno, pues lo dejamos aquí y pues seguiremos en el próximo capítulo, donde ya hablaremos de la Creta minoica. Bien, pues espero os haya gustado y pues hasta otra. Un saludo a todos y a todas.